Aquí estamos en esclusas de aguas claras en Colón del Canal de Panamá, la autoridad del Canal de Panamá. Esta es una esclusa que se inauguró el 26 de junio de 2016. A ver, Alfonso. Bueno, prometimos enseñarles un poquito de nuestro país y llegamos a esta parte del Canal de Panamá que está en el lado Atlántico. Sí. O el Mar Caribe, también como le conoce. Y este es un área que nosotros, Ricardo y yo, no lo conocemos y lo vamos a conocer hoy con ustedes. Yo primera vez que vengo acá y tú también. Así que vamos a ir a ver. La verdad que estoy muy emocionado porque esto es parte de lo que era mi trabajo. Mira, he visto compañeros que no los conozco porque trabajan en esta área del país, ¿verdad? Sí. Y entonces no saben cuánta emoción estoy sintiendo en este momento porque este era parte de mi trabajo aquí en la autoridad del Canal de Panamá, Aguas Claras, las esclusas Aguas Claras. Vamos a hacer recorrido por aquí rapidito y vamos a ver el barco que está cruzando porque ya una de las guías, la señora Thais, me dijo pues que está uno cruzando. Allá pueden ver un barco de químico. Y acá viene otro de gas. Este de allá es gas licuado y el de allá es de gas petróleo, me imagino. Aquí está el parador. We have live action. We have an LPG or liquefied petroleum gas heading to the Atlantic side. Estoy feliz. Miren este mirador espectacular. Estoy feliz porque no conocía esta parte. We have 3 steps on either side of the Panama Canal. A ver, Ricardo. Where the ship is the first one. Ahí está cruzando un barco. Once again, dear visitors, be welcome to the Panama Canal expansion. Be welcome to the Panama Canal, one of the wonders of the world. Bueno, miren esa vista tan bonita. Cerradas, vamos a tomar un punto de referencia. Observemos cómo vamos a descender esta embarcación. Este descenso es gracias a un sistema de túneles y alcantarillas que tenemos en la parte baja del sistema. La gravedad va a tomar el agua de esta cámara donde se encuentra la embarcación. Bueno, vamos a ver el agua a través de las alcantarillas. Vamos a quedarnos en silencio para que ustedes escuchen la explicación. A través de los túneles. Que escuchen el audio. Te van a llevar el agua hacia la cámara intermedia, hacia donde la embarcación se dirige. Este proceso de movimiento de agua será de aproximadamente 10 a 12 minutos. Este proceso permite que cerca de 225 millones de litros de agua se muevan a través de los túneles de la cámara superior hacia la cámara intermedia. Ahí está el barco esperando que ya comienza a vaciarse la cámara superior, que es la cámara de entrada al canal, a la esclusa. Después viene otra cámara que está delante del barco y después una tercera cámara que es la última para entrar entonces al nivel del lago Gatún, que es el lago más grande, que en su momento fue el lago más grande del mundo. Artificial. Y al fondo se ve el puente, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama el puente este? No me acuerdo tampoco. No recuerdo el nombre, pero ese puente es nuevo. Tiene, creo que, como 5 años de haberse construido, terminado la construcción. Y está aquí en la provincia de Colón. Sí. Ese viene siendo el tercer puente que atraviesa el Canal de Panamá. Son 423 kilómetros cuadrados. La verdad que se siente fresco aquí, porque como estamos tan altos, mira ahí la toma. Vamos a observar las islas que tenemos dentro del lago. También son islas artificiales, ya que antes de la creación del lago, esto era selva, así que esas eran las montañas, la cima de las montañas antes de la creación del lago Gatún. Qué maravilla, ¿verdad? Que Panamá construyó esta ampliación, porque ya el canal viejo, por decirlo así, ya estaba quedando obsoleto. Entonces, es una ampliación que duró, creo que fueron como 9 o 10 años,
y fue inaugurada en el 2016. Tuvo sus problemitas y todo, como toda obra gigantesca, pero finalmente con buenos resultados, y la verdad es que esta ampliación ha llenado el cometido porque pasan más barcos y representa más al fisco nacional. Sigan observando, ya el nivel de las aguas de esta cámara está bajando. Sí, ella tiene que emparejarse con el nivel que sigue para que se abra esta compuerta que ves allí y él pueda cruzar a la compuerta que sigue. Como pueden apreciar, allá del otro lado están las esclusas viejas del canal. Las esclusas de allá se llaman esclusas del lago, esclusas de Gatún, y estas que estamos viendo aquí son esclusas de aguas claras, así se llaman. Cada esclusa tiene su nombre. Sí, también ya nos dijeron que van a abrir en Gatún. Allá en la parte de Antigua van a abrir un centro de visitantes. En marzo, sí. Así que desde el boleto de aquí vas a poder ir a conocer esa otra esclusa. Sí. Así que vamos a seguir. Vamos a hacer un recorrido por acá. Sí. Vamos, Alfonso. Miren qué bonito el jardín. Ayuda al mantenimiento. Eso que ven allí son los recipientes donde se metía el material de excavado para llevarlo a los rompeolas que se hicieron artificialmente también en la entrada del canal. Ven, vamos a leer, ahí hay una... creo que fueron rescatadas en las profundidades del lago Gatún. La otra compuerta puede funcionar perfectamente bien sin parar el movimiento de embarcaciones a través de este camino. Este es un vagón, enfócalo mientras yo voy leyendo rapidito. Este es un vagón francés en forma de V que podrían verter sus contenidos en ambas direcciones de forma manual, de calibre de entrevía angosto de 20 pulgadas. Es del tiempo de los franceses, que fueron los que ellos comenzaron a construir el canal, pero fracasaron. Mira, allá a lo largo viene otro barco, Ricardo. Sí, vienen varios, esto es todo el día. Esas islas hermosas que ustedes ven allí, creo que son artificiales, dicen, ¿no? Todas esas islas son artificiales. Todas esas islas son artificiales. Bueno, sigue. Una cosa que no les había dicho, amigos, que los barcos como los que ven allá, vamos a subir aquí, Alfonso, para poder apreciar mejor. Ajá, ahora sí, tenemos una buena vista aquí. Esos barcos que se ven allá vienen allá, señalízales, estos, aquí están. Ellos vienen del lado pacífico del canal, o sea, donde está la ciudad de Panamá. Ellos vienen de esa parte. Están cruzando aquí para salir al Caribe o al Océano Atlántico. Que es allá. Ajá. Entonces, a esta parte, lo que vienen, se les dice los tránsitos sur. Son los que vienen del sur al norte. Luego de navegar el canal de Panamá 10 a 12 horas. Bueno, vamos a seguir por este sendero. A ver que Ricardo nos guíe para dónde queremos. Escuchen. La zona pacífica, 3 escalones. Escuchen. Navegaron sobre los 27 metros. Recordando que es la parte navegacional más alta actualmente que tenemos en el canal. Llegando a la zona caribeña donde nos encontramos, donde vamos a utilizar 3 escalones para regresar las embarcaciones al nivel 0, nivel de los mares. ¿Están escuchando? Técnicamente hablando, ambos océanos, tanto el Pacífico al otro lado como el Atlántico aquí a nuestra mano derecha, tienen exactamente el mismo nivel. El canal de Panamá funciona como un gigantesco elevador de agua para subir las embarcaciones, cruzar la cordillera central y luego regresar a nivel 0, nivel de los mares. ¿Escucharon, amigos? Sí. Ahí le dejamos. Ahí le dejamos un poco la explicación. Ahora en inglés para nuestros amigos gringos y europeos. Sí, la operación es muy sencilla. Hay personas que no la entienden, pero es que en esta parte está más alta. Esta parte, creo que son 26 metros de altitud que tiene el lago Gatún, y en las esclusas es donde ellos van a bajar para alcanzar el nivel 0 del mar. ¿Ves? Entonces se ayudan con el sistema de esclusas, vacía, 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 y ya sigue su rumbo hacia su destino. Mira qué bonito es por aquí.
why we use the expression the Panama Canal is a huge wire elevators to lift the ship. 3 steps and then take that. Bueno, la verdad que la información está en un volumen que me está volviendo loco. Bueno, ahora le dejamos un poquito. Cuando vengan a Panamá, visiten este centro de visitantes de la esclusa de Aguas Claras en Colón. La verdad que está muy bonito. Bueno, él lo está disfrutando porque Ricardo, como ya lo dijo, trabajó aquí. Sí, pero no conocía esta parte. Sí, él trabajó en el área pacífica, ¿no? Ya esta es la parte que a mí me encanta. Este sí es lo mío. Entrada por allá. Vamos a entrar a esta selva. Qué bonito por aquí. Sí, esta parte no la conocía. No, yo tampoco. Nada de esto conocí. Bueno, caminar y hacer ejercicio, un poco de hiking en la mañana no le hace daño a nadie, y menos a nosotros que venimos de crucero y venimos gordos porque echamos la dieta a la basura. Sí, pero después vamos a retomar eso. Sí. Está bonito esto por aquí. Wow, se siente un fresco aquí con los árboles. Me encanta. La sombra. Mira la semilla de la palma. Qué bonito. Bueno, yo creo que para lo que pagas y lo que nos está ofreciendo esta parte del canal de Panamá está súper genial. Si eres panameño te sale bien barato y si eres jubilado muchísimo más. Sí. Si eres extranjero no me acuerdo, ¿viste los precios? No. Ay, mira la mariposa azul. Mira qué linda la viste. Mariposa azul, sí, pero... ¿Logra salir? No sé, no me fijé. Esa mariposa abunda por estos lados. Sí. Esa que ustedes ven en los regalos. Mira el colibrí allí. Wow, qué montón de fauna en un minutito. Vamos a ver si la volvemos a ver por ahí. Sí, o algún bonito. Tiene que haber más días, por aquí abunda. Definitivamente que necesito ejercicio porque he perdido condición y me imagino aquí que debe haber tucanes porque ya hay una foto ahí. De tucanes. Piñuela. Es una bromelia nativa terrestre común en los bosques lluviosos. Me imagino que es esta, ¿no? ¿Cuál será? Árbol Panamá. Árbol Panamá. ¿Cuál viene siendo? Yo creo que es este. No. Ah, ya, ese debe ser, sí. Este es el Morpho Butterfly, mariposa morfo. Ah, ella se llama así, ¿ves? La mariposa azul. La morfo. Es la morfo. Bueno, ya aprendimos algo. Hay bastantes mariposas, mira. Parece que este es un hábitat. Mira cómo vuelan por allí. Palma bellota. Sí, pero no la veo. ¿Será que se cayó o algo? La verdad que me encanta. Contacto con la naturaleza. Aullador. Sí, aquí se escuchan. Pero créeme que no hay ni uno porque ellos se oyen a kilómetros de distancia. Sí, ahora mismo no. Sí. Palma real. Aquí la tienen al lado. Vamos a subirla. Wow, de verdad que y el barrigón. Acá está el barrigón. Wow. Sí, este sí lo conozco. El barrigón ceiba. El barrigón porque se le infla la panza al árbol. Ricardo, ¿te está picando un bicho? No, es la telaraña. Ah. No menciones esa palabra que me voy. Me voy huyendo. Aquí dice perezoso de 2 uñas y perezoso de 3 uñas. Bueno, debe ser que está por aquí. Bueno, hay que buscar los árboles de guarumo a ver si los encontramos.
Es difícil verlo porque ellos son como se camuflajean con la naturaleza, con las hojas secas de los árboles. Entonces es difícil observarlos. Bueno, ya estamos finalizando el sendero. Muy bonito. Muy bonito. Trabajo bien hecho. Me ha gustado. Sí. Bueno, aquí vamos a observar cómo va el barco, si ya se vació la cámara para que pase a la cámara media. Vamos a ver cómo está. Ah, ya están abriendo las compuertas. Interesante. Ese timbre o ese silbido que escuchan significa que ya las compuertas están abriendo. Ahí pueden observar las compuertas abrirse delante del barco. Ya él alcanzó el nivel de agua de la siguiente esclusa. Ya ahora se va a mover, ahora apenas las esclusas terminan de abrir, el barco se va a comenzar a mover para cruzar a la siguiente. En comparación a las esclusas o a las cámaras. ¿Qué te ha parecido todo, Alfonso? Bueno, histórico, interesante, ¿verdad? Histórico, pero no historia nueva, ¿no? Porque esto es la parte nueva del Canal de Panamá, pero histórico porque el Canal de Panamá tiene ya los 100 años. Sí, 100 años ya 100 cumplió. años ya casi, o ya lo tiene. Así que me gusta. Y lo mejor es que el Canal de Panamá conserva el medio ambiente y hacen esta construcción, pero conservando la selva, Sí. que es lo que le va a suministrar el agua al canal, porque es un canal de agua dulce, no es de agua salada. De agua dulce, exactamente. Lo explicaste muy bien, Alfonso. Fui a la escuela. Sí, es muy interesante. Así que cuando ustedes vengan a Panamá, no dejen de venir al Canal de Panamá, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico. Así que mucha información se le puede dar acerca del canal, pero por falta de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme, yo con mucho gusto procederé a responderle con saludos y lugar donde nos escriben. Y tiene que suscribirse. Suscríbanse porque siempre se los digo, suscríbanse aquí abajo. Siempre se lo digo, no es solamente ver el video, hay que suscribirse para que reciban las notificaciones.